nombre es Mayra, aquí reportando para el noticiero de TMW un accidente que se suscitó esta mañana en el CUCS, en las canchas recreativas del centro. Y a continuación aquí tenemos al paramédico que atendió al lesionado esta mañana. Hola, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, Mayra. ¿Nos puedes platicar un poco de lo que sucedió esta mañana en el centro universitario? Claro que sí, estábamos en la unidad, nos reportan que un chavo, Omar, de 19 años de edad, por estar jugando sufre un pequeño percance en las canchas. Al arribar al lugar nos damos cuenta que sí, tuvo un percance de traumatismo de cráneo en la región temporal. Y ya ahorita se queda en la unidad para observación y posteriormente darlo de alta. Ya se encuentran los especialistas dando una mejor atención y una revisión completa de todo lo que le pasa. Bueno, muchas gracias, Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, eso es todo lo que tenemos en información de emergencias. El sistema nervioso central. El sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas, encéfalo, médula espinal y nervios, que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación del organismo con el medio externo. El sistema nervioso está organizado para detectar cambios en el medio interno y externo, evaluar esta información y responder, a través de ocasionar cambios en músculos y en las glándulas. El sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas: sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y dos, el sistema nervioso periférico, dentro del cual se incluyen todos los tejidos nerviosos situados fuera del sistema central. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte del sistema nervioso contenida en el cráneo, y el cual comprende el cerebro, el cerebelo, el tronco del encéfalo o encefálico. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central situado en el interior del canal vertebral. Se conecta con el encéfalo a través del agujero occipital del cráneo. El sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal recibe, integra y correlaciona distintos tipos de información sensorial. Además, es también fuente de nuestros pensamientos y emociones, recuerdos, tras integrar la información a través de funciones motoras que viajan por el sistema nervioso periférico a ejecutar una respuesta adecuada. Estructura básica del sistema nervioso. Se divide en tres secciones. La primera son los receptores. Son los centros nerviosos que se encuentran en el cerebro, en donde se integran y procesan los estímulos de los receptores. Después vienen los efectores, es la unidad de salida, donde se generan las respuestas por medio de los músculos y las glándulas endocrinas en todo el cuerpo. La neurona es la unidad básica y estructural del sistema nervioso, especializado en recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas llamadas impulsos nerviosos. La neurona es la unidad base porque posee en sí misma todos los elementos que permiten poner en funcionamiento el sistema nervioso. Un dato importante es que la neurona no puede reproducirse. Sus funciones son pensar, razonar, controlar la actividad muscular, sentir. Tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas. Su estructura. Primero es el soma o cuerpo. Es donde se llevan a cabo las funciones metabólicas básicas de toda célula. Convergen y se contactan las terminaciones con otras neuronas. Como toda célula contiene el núcleo, citoplasma y tiene su membrana plástica. Dendritas. Son prolongaciones cortas ramificadas, en general múltiples, a través de las cuales la neurona recibe estímulos procedentes de neuronas vecinas con las cuales se establece una sinapsis o contacto entre células. El axón es una prolongación generalmente única y de longitud variable, a través del cual el impulso nervioso se transmite desde el cuerpo celular a otra célula nerviosa o a otros órganos del cuerpo. Cerca del final, el axón se divide en terminaciones especializadas que contactarán con otras u órganos efectores, llamada arbolización terminal.
Finaliza en los botones terminales que se enlazan con las dendritas de otras células. El lugar de contacto entre dos neuronas o entre una neurona y un órgano efector es una sinapsis. Las neuroglías son células auxiliares que están íntimamente unidas a las neuronas y están para darles soporte, nutrición y protección. Además de que éstas poseen la capacidad de reproducirse. Las neuroglías fortalecen la conductividad de las neuronas. Las neuroglías son astrocitos, oligodendrocitos, células ependimarias y las células satélites. Ahora les hablaremos sobre la médula espinal. Esta está situada dentro del conducto vertebral. Se extiende desde el agujero magno hasta el nivel de la primera o segunda vértebra lumbar. Mide alrededor de 45 centímetros y tiene forma cilíndrica. Está rodeada por 3 meninges, los cuales son dura madre, aracnoides y pia madre. El líquido cefalorraquídeo que la baña en el espacio subaracnoides le brinda protección adicional. En su extremo inferior adquiere una forma de huso en el cono medular, cuyo vértice desciende una prolongación de la pia madre, y el filum terminal, que se inserta en la parte posterior del coxis. A lo largo de toda la médula hay 31 pares de nervios espinales unidos por las raíces, anteriores o motoras y posteriores o sensitivas. Cada vez está unida la médula por una serie de raicillas. Se extiende en toda la longitud del segmento medular correspondiente. Esta está compuesta por un centro de sustancias gris rodeado por una cubierta externa de sustancia blanca. Es un corte transversal. La sustancia gris se observa como un pilar que en forma de H, con columnas gris anterior y posterior, o astas unidas por una delgada comisura gris que se contiene en el conducto central pequeño. Meninges. El sistema nervioso central está rodeado por 3 capas de tejido conjuntivo denominadas meninges. Hay 3 capas meningeas. Dura madre. Es la capa más externa y la más fuerte. Está formada por tejido conjuntivo denso y regular, y esta está adherida al hueso. Presenta unas proyecciones en forma de tabiques que separan zonas del encéfalo. El os del cerebro es un tabique vertical y mediano situado entre los 2 hemisferios cerebrales en la cisura interhemisférica. El tentorio o tienda del cerebelo está situada de manera perpendicular a la hoz, separando el cerebro de las estructuras de la fosa posterior, tronco cerebral y cerebelo. Aracnoides. Está por debajo de la dura madre. Está formada por tejido conjuntivo avascular, rico en fibras de colágeno y elásticas que forman como una malla. Entre esta meninge y la dura madre está el espacio subdural. Pia madre. Es una capa muy fina y transparente de tejido conectivo que está íntimamente adherida al sistema nervioso central al cual recubre. Entre la aracnoides y la pia madre se halla un espacio subaracnoido. Cerebro. El cerebro controla el comportamiento activando músculos, produciendo la secreción de hormonas. La parte derecha del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo y la parte izquierda controla el lado derecho. En el 95% de las personas derechas, las funciones relacionadas con el lenguaje están localizadas en el hemisferio izquierdo. El cerebro pesa aproximadamente 1,5 kg y está compuesto por el tallo cerebral. Controla los reflejos y las funciones automáticas del cuerpo como la presión sanguínea, el ritmo del corazón y la digestión. El tálamo es una estructura neural originada en el diencéfalo, la estructura más voluminosa de esta zona en el centro del cerebro, encima del hipotálamo. El hipotálamo se relaciona con los impulsos provenientes en el cerebro, que separa el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, y en su parte superior el lóbulo parietal y el temporal. El hipocampo controla la sed,
el hambre, la agresividad y las emociones en general. En el cerebro también existe una sustancia gris, que es una pequeña capa que recubre completamente el cerebro. Áreas funcionales de la corteza cerebral. Las áreas son las siguientes. Área motora. Se halla delante del surco central. Esta se encarga de los movimientos. Pueden ser musculares y movimientos finos como los de los dedos, o movimientos tales como desarrollar una actividad física. Área sensitiva. En esta se encarga de las sensaciones que provienen del cuerpo, como el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. Área visual. Esto ocupa la totalidad del lóbulo occipital. En esta, en su área primaria se detectan puntos específicos de luz y oscuridad, de líneas y límites, y en el área secundaria se encarga de interpretar la información visual, como el significado del lenguaje escrito. El área de Wernicke se localiza en el punto en donde se ponen en contacto tanto el lóbulo parietal con el occipital con el temporal. Es ahí donde confluyen las señales sensitivas de los tres lóbulos sensitivos. Esta área es importante para la interpretación y el significado de oraciones e ideas, ya sean oídas, leídas, percibidas o inclusive generadas dentro del propio cerebro. La destrucción de esta área del cerebro provoca la pérdida extrema de pensar. Solo es desarrollada en uno de los dos hemisferios, generalmente en el izquierdo. Esto evita la confusión de los procesos del pensamiento. En personas diestras se desarrolla más el lado izquierdo. Después de un daño severo en el área de Wernicke, una persona podría escuchar perfectamente bien e inclusive reconocer diferentes palabras, pero sería incapaz de disponer estas palabras en un pensamiento coherente. La persona sería capaz de leer palabras a partir de una página impresa, pero no reconocería ninguna idea, o sea, no entendería lo que lee. La siguiente área es la de la memoria reciente del lóbulo temporal. La mitad inferior del lóbulo temporal parece ser principalmente de importancia para el almacenamiento a corto plazo de recuerdos, los que persisten entre pocos minutos y varias semanas. Y por último, el área prefrontal. Ocupa la mitad anterior del lóbulo frontal. Ha sido extirpada en muchos pacientes psicóticos para rescatarlos de estos estados depresivos. Estas personas funcionan bastante bien sin las áreas prefrontales, sin embargo pierden la capacidad para concentrarse por periodos prolongados y también para planificar el futuro o pensar en problemas profundos. Por eso se dice que esta área es importante para la elaboración del pensamiento. Encéfalo y sus partes. Hablando del sistema nervioso central, pasando ya de las generalidades a cada una de sus partes, tenemos al encéfalo. El encéfalo está ubicado en la cavidad craneana y se ocupa de las funciones voluntarias. Es la parte superior y de mayor masa del sistema nervioso. Está compuesta por tres partes, que es el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Estas a su vez divididas en otras partes. El prosencéfalo se divide en el telencéfalo, que vendría conteniendo el cerebro y sus núcleos de la base. Y por otra parte tenemos al diencéfalo, que es el hipotálamo, el tálamo, el subtálamo y el epitálamo. Por otra parte tenemos el mesencéfalo, que el mesencéfalo vendría siendo la estructura superior del tronco del encéfalo, que es un puente el puente de Barolio y el cerebelo, que es la unión entre estos dos. También el encéfalo tiene lo que es el romboencéfalo, que este tiene el mismo puente, el bulbo y el cerebelo. Sistema ventricular. Los ventrículos son cavidades que se comunican entre sí, donde se forma y circula el líquido cefalorraquídeo. Está formado por ventrículos laterales, medio o tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Ventrículos laterales son dos cavidades separadas por el septum radicigum.
situados por encima de ambos tálamos. Se comunican con el tercer ventrículo a través del foramen de Monro. Cada ventrículo presenta un cuerpo y tres prolongaciones. El cuerpo es de aspecto triangular y presenta tres caras, una interna, una superior y una inferior. Prolongación frontal, continuación del cuerpo, por delante del orificio del Monro, y presenta tres caras, externa, superior e interna. Prolongación posterior, u occipital, presenta tres caras, externa, superinterna e inferinterna. Prolongación inferior, también conocida como esfenoidal, presenta piso y techo. Encrucijada, zona posterior del cuerpo en donde se originan las prolongaciones posterior e inferior. Ventrículo medio, ventrículo impar y medio. De forma cuadrangular que posee dos edificios, agujero de Monro, ano. Presenta 6 paredes, una superior, una inferior, una anterior, una posterior y laterales, que son 2. Cuarto ventrículo, es impar, está situado por detrás del tronco encefálico y cubierto por el cerebelo, presenta piso y techo. Líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido de color transparente que baña el céfalo y la médula espinal. Circula por el espacio subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y el canal ependimario, sumando un volumen entre 100 y 150 mililitros en condiciones normales. El líquido cefalorraquídeo puede entubiarse por la presencia de leucocitos o la presencia de pigmentos biliares. Función del líquido cefalorraquídeo. Tiene 3 funciones vitales muy importantes. 1. Es mantener flotante el encéfalo, actuando como colchón o amortiguador dentro de la sólida bóveda craneal. Por lo tanto, un golpe en la cabeza moviliza en forma simultánea todo el encéfalo, lo que hace que ninguna porción de esta sea contorsionada momentáneamente por el golpe. 2. Sirve de vehículo para transportar nutrientes al cerebro y eliminar desechos. 3. Fluir entre el cráneo y la médula espinal para compensar los cambios en el volumen de sangre intercraneal, manteniendo una presión constante. Formación de líquido cefalorraquídeo. Este líquido es producido en un 70% en los plexos coroideos de los 4 ventrículos cerebrales, sobre todo los laterales, y 30% de los epéndimos, o a razón de 0.35 ml por minuto o 500 ml al día. Un adulto tiene 150 ml de este y se renueva cada 6 o 7 horas. Circulación del líquido cefalorraquídeo. La circulación del líquido cefalorraquídeo comienza en los ventrículos laterales, continúa hacia el tercer ventrículo por los agujeros de Monro, y luego transcurre por el acueducto cerebral, también conocido como acueducto de Silva, hasta el cuarto ventrículo. Desde allí fluye a través de un conjunto de orificios, uno central, agujero de Mengele, y 2 laterales, agujeros de Luschka, que ingresan en la cisterna magna, un gran depósito de líquido ubicado por detrás del bulbo raquídeo y por debajo del cerebelo, y hacia abajo al conducto ependimario de la médula espinal a través del óvix. Obtención del líquido cefalorraquídeo. Se puede obtener por punción lumbar, por punción cisternal o por punción ventricular. La obtención de este líquido es importante debido a que es un importante elemento de diagnóstico de enfermedades neurológicas, como pueden ser los síndromes meningios, las hemorragias subaracnoideas, los tumores cerebroespinales, entre otros.